Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer de jueves. Tenemos una noticia urgente. Israel bombardeó esta madrugada la única iglesia católica que queda en la Franja de Gaza. Y está herido un cura argentino muy famoso porque era el que le informaba hasta hace apenas 2 meses que murió al Papa Francisco de todo lo que sucedía en el Medio Oriente. Se están conociendo detalles de ese bombardeo. Se llama la Parroquia de la Sagrada Familia. Usted la conoce, padre, ¿verdad? Sí, señor. Es el único lugar católico de toda esa zona, y había allí muchos católicos refugiados en el interior. Tú sabes que los cristianos en este lugar somos minoría de la minoría. En medio de eso, entonces es un hecho realmente doloroso porque es gente cristiana. ¿Qué habla este ataque de la indolencia de Israel, que está atacando sin ninguna consideración? Murieron en el bombardeo de esta madrugada 2 personas, hay 6 heridas. El padre argentino Gabriel Romanelli, yo no sé si usted lo conoce, es un hombre de 50 y tantos años que tiene una herida en la pierna. Y el cardenal Pizzaballa, que está en Jerusalén, que es el patriarca de Jerusalén, ha informado que los heridos están algunos graves, otros en estado crítico. Una situación terrible que sacude esta mañana no solo al mundo católico, habla de la indolencia y de la manera como está atacando sin misericordia, sin ninguna consideración a civiles el gobierno de Israel. Y atacó esa parroquia porque había 500 familias allí refugiadas. Esa parroquia que está en el corazón de la Franja de Gaza, que fue el objetivo de un tanque que disparó destruyendo severamente la parroquia, repito su nombre, la Sagrada Familia. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer. Estamos originando esta emisión desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Ya les voy a contar del evento muy importante que hay hoy aquí. Una feria, se llama Más Talante, una feria de economía popular y solidaria, a la que viene Petro, el presidente de la República, esta mañana. Justamente de la guerra de la Franja de Gaza es la nueva batalla, la nueva obsesión del presidente Gustavo Petro, que está acusando desde anoche a 2 multinacionales, una norteamericana, Drummond, que opera en Colombia, la otra suiza, Glencore, de complicidad porque no han suspendido las exportaciones de carbón hacia Israel. La tesis del presidente Petro, que no es cierta, es que están exportando carbón, que el 60% del carbón que usa Israel en la preparación de las bombas proviene de Colombia, que obviamente no es cierto. El carbón se usa como suministro de energía. Israel no usa carbón, ni derivados del carbón, ni subproductos del carbón como materia prima en la industria bélica. Pero el presidente lo vuelve de ese tamaño. La tesis del presidente Petro, que no es nueva, ya la había lanzado en Naciones Unidas en un informe de la relatora especial para Palestina, Francesca Albanese, sobre el carbón enviado para Israel. Lo que están intentando Petro y este sindicato de países anti-Israel, pro-Palestina, liderados por Colombia, que tuvo una cumbre ministerial en Bogotá, es cortar todas las relaciones comerciales con Israel. El presidente Petro pidió salir de la OTAN. En ese discurso de ayer habló de abejas, de miel, de historias e inclusive de amor. Un discurso muy al estilo del presidente Petro sobre la Franja de Gaza, diciendo que la guerra es un experimento de los megarricos, tratando de demostrarle a los pueblos del mundo cómo se le responde a una rebeldía de la humanidad. Discurso, del estilo Petro. No habló nada de la guerra de Colombia, el presidente Petro, que está tomando decisiones muy importantes. Esta mañana de jueves, el periódico El Tiempo está revelando que el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, prepara una nueva gabela, un beneficio, un regalito para los jefes de las bandas criminales que hoy están en cárceles, que lograrían una libertad condicional quienes hayan pagado entre 5 y 8 años de prisión. Quedarían libres en desarrollo de eso que el presidente ha llamado su proceso de paz total. Eso sí, tendrían que entregar armas, tendrían que comprometerse a no reclutar menores y a dejar libres los que tienen en sus filas bandas criminales que pueden ser cualquiera, Clan del Golfo, ELN, disidentes de las FARC o cualquiera, a punto de nuevos beneficios. Bienvenidos, estamos acompañándolos en este muy frío amanecer. Este va a ser uno de los proyectos que se presentarán el 20 de julio. 20 de julio es este fin de semana. A propósito, ya les contaré, porque el presidente Gustavo Petro va para Santa Marta, en donde serán las celebraciones de los actos de independencia. A propósito de temas de seguridad,
A seguridad le adjudica el ministro del Interior, Armando Benedetti, el caso de Juliana Guerrero, que es esta misteriosa, una joven funcionaria, la jefe del gabinete de Benedetti, que es muy cercana al presidente Gustavo Petro, a quien la Procuraduría le abrió una investigación por usar de manera irregular aviones de la policía en un viaje detectado ya a Valledupar, un viaje lleno de secretismos, dijo el presidente antenoche, que estaba haciendo un mandado. Aclara ahora el ministro que ella estaba haciendo una misión de seguridad. Es una niña bonita, sí viajó en una misión oficial para temas de seguridad y es muy cercana al presidente Petro, sobre cuya relación hay toda clase de hipótesis. Vamos a contarles del paro arrocero. Hoy, cuarto día, a las 11 de la mañana, se sientan por primera vez arroceros y gobierno para intentar un acuerdo. 4 días en donde se ha agravado el bloqueo. Esta madrugada hay 12.000 camiones atrapados en vías de 9 departamentos de Colombia, en donde ya hay efectos, no solo porque las mercancías están atrapadas allí, sino porque comienza a sentirse el golpe en los precios de los alimentos en las tiendas, en las plazas de mercado en todo el país. Por supuesto, el efecto en la canasta familiar llegará más temprano que tarde. Las reuniones en el Ministerio de Comercio, asisten representantes de los 22 gremios arroceros. Les contaré también de la incertidumbre que hay en el mundo, porque mañana viernes debe comenzar Tomorrowland, que es el festival de música más importante, cuyo escenario principal en Bélgica se incendió. Un evento al que iban, digo porque va a ser suspendido, deberían llegar miles, un evento que se quedó sin el escenario principal. Y del debut agridulce, más agrio que dulce, de la Copa de Fútbol, la Copa América Femenina, que comenzó ayer para Colombia con un triste empate frente a la selección de Venezuela. También les vamos a hablar en segundos. Un gusto acompañarlos, saludarlos en este amanecer. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el día de la Virgen del Carmen. Ayer fue el 10, sí, señor. Hoy es 17. Lo están celebrando todavía. No, lo que pasa es que ahí se celebra toda una octava. Ahí se celebran los 8 días porque son fiestas patronales, fiestas populares en casi todo el país. Arrancan los camioneros y siguen la celebración. Sí, señor. Noticias de Colombia y el mundo. Vísperas de la fiesta de independencia en Colombia. Va a haber cierre del espacio aéreo desde el sábado en Santa Marta y en Bogotá. Claro, es que en Santa Marta estamos próximos a los 500 años. El 29 de julio se cumplen 500 años de haber sido fundada por don Rodrigo de Bastida la ciudad de Santa Marta. Desde la Cámara de Comercio esta mañana en Bogotá, en el centro en Ágora, que queda en el centro de convenciones. Aquí está lo más importante, en la feria, se llama Más Talante, sobre economía popular. Vamos a hablar esta mañana, que es un buen programa para visibilizar a emprendedores, a gente creativa en el mundo de la economía solidaria. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Al menos 2 muertos y 6 heridos es el saldo del bombardeo israelí a la única iglesia católica de Gaza, la parroquia de la Sagrada Familia, la misma a la que el Papa Francisco llamaba a diario. De los heridos hay 4 graves y 2 que están en condición crítica. Entre los heridos y hospitalizado se encuentra el propio párroco, el sacerdote Gabriel Romanelli. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ha dicho que unas 500 personas, cristianos y musulmanes, se refugiaban en la iglesia, que ha resultado severamente dañada. El presidente Gustavo Petro solicitó que se abra un proceso penal en Colombia contra las directivas de las multinacionales Glencore y Drummond, a las que acusa de vender carbón a la industria militar israelí para la fabricación de bombas usadas en la guerra de Gaza. Y entonces nos toca tomar decisiones duras ante la barbarie. Aquí me traicionaron en este palacio. Se repite la historia. Porque yo dije que no iba una sola tonelada de carbón más a matar bebés palestinos. Y aquí, en esta casa, bajo mi gobierno, funcionarios blancos, descendientes de esclavistas, lo digo, se tomaron la idea de cómo volver la frase del presidente inocua en un decreto. No fue Glencore, no fue Drummond, aprovecharon, eso sí.
Pero quienes cometieron la traición estaban aquí pagos por el pueblo colombiano. Y durante la clausura de la Conferencia Ministerial de Emergencia sobre Palestina aquí en Bogotá, el presidente Gustavo Petro, en un discurso pleno de acusaciones, afirmó que los ataques en Gaza son un experimento de los más ricos del planeta para reprimir la rebeldía de los pueblos. Puede volverse muy productivo el mundo, pero volverán a haber esclavos, los esclavos se rebelarán. Y Gaza es simplemente un experimento de los mega ricos, tratando de demostrarle a todos los pueblos del mundo cómo se le responde a una rebeldía de la humanidad. Piensan bombardearnos a todos. ¿Qué hacemos en la OTAN si los principales jefes de la OTAN están con el genocidio? ¿Qué hacemos ahí? No es la hora de reconfigurar militarmente el mundo. Colombia debe salir de la OTAN. Eso fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en la conferencia ministerial sobre Palestina que se realizó en Bogotá. Es importante recordar que Colombia es socio global de la OTAN. Hoy a las 11 de la mañana se va a adelantar una reunión entre el Comité Nacional del Paro Arrocero y representantes del Gobierno Nacional en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Bogotá, con el fin de fijar un precio mínimo para el arroz PADI y levantar así el paro de los productores de arroz. Adriana Matiz, gobernadora del Tolima. Y el llamado al gobierno es a que se instale la mesa de negociación para poder preparar una reunión, porque son ellos los que tienen que venir a explicarnos acá cuáles fueron los cumplimientos en esos acuerdos que se pactaron en el mes de marzo. En el Tolima, productores mantienen bloqueos activos. En Lérida, Coello, Guaranday y Saldaña se instalará la mesa regional arrocera. Allí se escucharán ambas partes y se tomarán decisiones. Delegados del gremio aseguran que se mantendrán los cierres en la vía al llano. Aseguran que aún no se confirma la asistencia de la ministra de Comercio ni del Ministerio de Hacienda, por lo que exigen que se defina esta situación para continuar con la reunión propuesta. Los cultivadores de Santander se han unido a la jornada de protesta bloqueando la troncal del Magdalena Medio, una de las principales vías que conecta el centro del país con la costa atlántica. El Ministerio de Defensa y la Gobernación del Valle anunciaron una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de incendiar 6 tractomulas en la vía Buenaventura. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Estas medidas tienen que ver con tecnología de monitoreo, con capacidad en vía y con herramientas de información ciudadana. Seguimos trabajando como Gobierno Nacional de la mano con autoridades y comunidades regionales en este plan de choque, este plan de trabajo para la seguridad de los corredores viales, para los transportadores y todos los usuarios en general. El traslado de 9 de los más temibles criminales de Medellín y del Valle de Aburrá al denominado Tarimazo fue una orden del presidente Gustavo Petro a través de su coordinadora Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico. Así lo dio a conocer un oficio del IMPEC que fue revelado por Blue Radio. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia. El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el vuelo en el que la coordinadora de gabinete, Juliana Guerrero, viajó a Valledupar en un avión de la policía fue parte de una misión oficial por temas de seguridad, cuya naturaleza aún se mantiene bajo reserva. El tema del por qué fue que se dio una misión para que se hiciera es objeto de temas de seguridad y temas que por ahora son secretos hasta que se retire la reserva. La Procuraduría realizó su tercera inspección a la nueva APS en una semana con el fin de analizar el deterioro de sus indicadores financieros y verificar el alto volumen de cartera. Durante la visita se solicitó información sobre tutelas, facturación, contratos y quejas de usuarios. El organismo de control revisará la documentación recolectada junto con otras fuentes institucionales para emitir un análisis integral sobre la situación de la entidad promotora de salud. El gobierno nacional contempla una reforma tributaria por 26 billones de pesos para financiar el presupuesto del próximo año. Las cifras preliminares del gobierno implican el recorte de inversiones en 18 de los 31 sectores. La peor parte se la llevan vivienda y salud, que perderían el 30% de sus recursos. Esto dijo el presidente de la ANDI, Brook McMaster. En este momento enviar el mensaje de que lo que vamos a tener es un incremento para el próximo año no parece que sea, digamos, una señal positiva en términos de la construcción de esa confianza y de esa confiabilidad que tenemos que dar a los mercados internacionales. A pocos días de que comience el último año de la legislatura, sigue la pelea por las presidencias de las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes. En la Cámara
Cámara Alta le toca el turno a los liberales y la puja está entre Lidio García y Alejandro Carlos Chacón. En el caso de la Cámara de Representantes, aunque el gobierno le dio la bendición al representante por el partido de la U, Julián López, en el Partido Conservador, el representante Juan Carlos Wills, en el Pacto Histórico, Alejandro Campo, y en el mismo partido de la U, Jorge Eliezer Tamayo, estarían buscando competirle la presidencia a López Tenorio. El registrador nacional Hernán Penagos reveló que aún faltan por adjudicar 2 contratos esenciales para la organización de los comicios del 2026. De un lado, aquello que se conoce como la consolidación y divulgación de resultados, que es el proceso posterior a el preconteo. La idea es iniciarlo de esta semana a la próxima para cerrar, digamos, si se quiere, todo ese ciclo. Y de otro lado, aquello relacionado con las auditorías y el SOC de ciberseguridad, que saben ustedes son temas determinantes en procesos electorales en las circunstancias actuales del planeta. Los primeros informes de medicina legal sobre la familia hallada sin vida en un hotel de San Andrés descartan por ahora envenenamiento, intoxicación o violencia. Orlando Carro, papá de Viviana, una de las mujeres fallecidas, pide celeridad en la investigación. Yo lo único que quiero es entregarle esta bolsa a la fiscalía para que me ayuden, me colaboren a aclarecer el caso. Yo lo que quiero es una investigación a fondo y yo creo que en esta bolsa hay muchas pruebas. Ella la destapó para ver qué ropita les llevamos para la funeraria y no pudo porque se ahogó totalmente, no pudo, la selló inmediatamente. El soldado profesional que resultó muerto en este hecho fue identificado como Jorge Rubén Sánchez Castillo. Según las primeras versiones, hubo un error de coordinación en medio de maniobras tácticas que realizaban las tropas. Al parecer, 2 secciones del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento número 12 se cruzaron en un mismo eje de avance. La situación terminó en lo que se conoce como fuego amigo que cobró la vida de este soldado. La selección Colombia femenina debutó en la Copa América con un pálido empate 0-0 frente a su similar de Venezuela. El partido para la tricolor empezó con malas noticias y fue la ausencia de Catalina Usme, la máxima goleadora del equipo. Esto se debió a molestias físicas que le impidieron jugar anoche. En Bolivia, Once Caldas jugó contra Antonio de Bulobulo de Bolivia por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El blanco consiguió un triunfo de oro, venció 3-0 a su rival con goles de Dairo Moreno, Luis Felipe Gómez y Jeffrey Zapata. Y el partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 23 de julio y el ganador de la llave clasificará a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Estás escuchando Blue Radio.